La tensión entre México y Estados Unidos por estos dos temas, tanto el de la seguridad y también el tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación. El injerencismo de Estados Unidos está a todo lo que da, hay que decirlo de esta manera, y la tensión entre México y Estados Unidos ha llegado ya a un nivel máximo. Este injerencismo sistemático del vecino país del norte en asuntos internos provocó incluso que la Secretaría de Relaciones Exteriores, como ya se sabe desde el pasado viernes, enviara un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos en México, particularmente a su embajador Ken Salazar, el pasado 22 de agosto, luego de que amagó en una conferencia de estas que ya le está gustando dar a Ken Salazar, amagó a México con que se afectará la relación económica bilateral si se aprueba la reforma al Poder Judicial de la Federación. Todo esto en una evidente, clara sintonía con la oposición. Decir en este sentido que el caso de Ken Salazar, bueno, ha ido pues como un día dice una cosa, al otro día dice otra, y lo que califica el presidente López Obrador justo a pregunta de Contralínea es que en realidad pues no es él simplemente es un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos. Evidentemente, en toda esta crisis bilateral, pues no solo está en juego el tema, digamos, de lo político, sino también de lo económico. México y Estados Unidos, o México es el principal socio comercial de Estados Unidos, así que no es cualquier cosa cuando Ken Salazar señala que esta reforma al Poder Judicial de la Federación, sobre todo esta elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, podría afectar sobre todo los acuerdos económicos como el TEMEC, y por supuesto también señala que se afectaría la democracia en México, y desde su punto de vista esto daría paso a que el narcotráfico tuviera alguna injerencia en el Poder Judicial de la Federación. Todas estas pues pues sí, digamos desde un punto de vista falso, en un argumento falso, donde se intenta pues desprestigiar esta voluntad popular, este mandato popular que se dio el pasado 2 de junio. Esta rispidez entre ambas naciones, hay que recordarlo, no inició recientemente, inició desde antes incluso de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera este cargo público, justamente cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos tomó la decisión en agosto de 2018 de financiar a los opositores a la Cuarta Transformación, incluso desde antes de que pues el presidente asumiera en diciembre de 2018 ese cargo. Desde agosto, ya que se sabía que sería López Obrador quien asumiría la presidencia de la República, el Departamento de Estados Unidos decidió a través de su agencia USAID empezar a financiar a opositores de la talla del empresario Claudio X González Guajardo a través de su corporación o de su Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. En total, a lo largo del sexenio, es decir, desde agosto de 2018, previo a que asumiera el presidente López Obrador, pero ya en periodo de transición, hasta enero de 2024, esta organización civil, como ya se dijo, recibió 96.7 millones de pesos para su guerra judicial y guerra mediática. Además, pues todo esto se mantuvo a lo largo, como ya dijimos, de prácticamente todo el sexenio, a pesar de las notas diplomáticas que ha enviado el gobierno de México, la primera de ellas el 7 de mayo de 2021 y la segunda recientemente, hace un par de semanas, a propósito también de una pregunta que hizo la revista Contralínea en torno a este financiamiento a opositores. Esta tirante relación pues se empeoró
no solo por este financiamiento a opositores, sino también por las campañas de desprestigio en el contexto de las elecciones presidenciales con la filtración de expedientes armados por la DEA para que se generara esa narrativa de la oposición que buscaba pues inflar la candidatura de Xóchitl Gálvez. Nuevamente en sintonía con la oposición, el gobierno de Estados Unidos lanza estos pues expedientes hechizos a través de sus redes mediáticas, no solo medios de comunicación corporativos en México, sino de otras latitudes, con estos motes de presidente narco, narcocandidata y narcogobierno. Todo eso se vivió con la intención de dinamitar la candidatura de la que hoy es nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y posicionar a Xóchitl Gálvez como la mejor opción para México. Un injerencismo brutal el que ha vivido nuestro país. Además, hay que decirlo, esta tensión venía pues ya en aumento, pero esto ya prácticamente empieza todavía a empeorar un poco más cuando vino este operativo al margen del gobierno mexicano, al margen de esta relación de amigos, relación bilateral por una cooperación en materia de seguridad, para secuestrar al líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García El Mayo, secuestrarlo en territorio mexicano, llevarlo contra su voluntad a Estados Unidos para ser juzgado en una corte estadounidense. Todo esto en medio de las campañas presidenciales en Estados Unidos para posicionar la campaña de Kamala Harris, que venían, ya saben usted, del Partido Demócrata, de una crisis por la situación de salud, sobre todo de salud mental, que enfrenta el presidente Joe Biden. En este sentido, pues ahí otro punto que se adiciona a esta tensión máxima que se vive en esta relación bilateral en los últimos meses, pues se alimenta con la falta de información. Estados Unidos se está negando a informarle al pueblo de México, al gobierno de México, cómo se efectuó ese operativo para secuestrar a Ismael Zambada García, alias El Mayo, líder del cártel de Sinaloa, lo que habría pues quizá violado la seguridad nacional a un nivel pues ya terrible. A todo ello, además, se suman otras estrategias de carácter económico que se han venido viviendo a lo largo de este sexenio, como el panel del TEMEC contra la decisión soberana de México de prohibir el maíz transgénico y el glifosato, en apoyo nuevamente a sus empresas transnacionales estadounidenses, y también la aplicación de aranceles en algunos temas como el del acero. Consultamos al presidente López Obrador sobre todos estos temas, pero antes de ello vamos a ver exactamente cómo es que ya llegamos a un punto máximo en esta tensión bilateral con una declaración que se le ocurrió hacer a Ken Salazar el pasado 22 de agosto por la tarde, y que pues justamente acaba demostrándonos que Estados Unidos no tiene límite al momento de intentar imponer su voluntad en cualquier parte del mundo. Y eso de que somos gobiernos amigos o de que somos países amigos, pues el gobierno de Estados Unidos lo traiciona un día sí y al otro también. Recuperemos esta declaratoria de Ken Salazar sobre el hecho, desde su punto de vista, de que la reforma al Poder Judicial de la Federación afectaría no solo la democracia en México, sino también la relación bilateral en materia económica y potenciaría la presencia del narcotráfico en el Poder Judicial. Vamos a verlo. A lo largo de mis 3 años como embajador de los Estados Unidos aquí en México, ha respetado el presidente Biden
la soberanía de México en reconocimiento a lo que podemos lograr a través de una asociación de iguales. Y ese mismo espíritu, lo siguiente: cualquier reforma judicial debe tener salvaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. También creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección popular de jueces en estos tiempos, así como la política que se va a ver acá en México, si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces en el 2025, el 2027, amenaza la histórica relación comercial que hemos construido, la cual esta relación depende de la confianza, de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces ineficaces con motivaciones políticas. He tenido yo el honor de trabajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo, en la dirección y con el apoyo a la mano del presidente y la vicepresidenta Kamala Harris. Ese trabajo lo llevamos por 3 años y más. Y juntos hemos logrado avances históricos para los pueblos de Estados Unidos y de México, teniendo como base los principios fundamentales de mutuo respeto, viendo la relación como socios, sabiendo que el trabajo de nosotros es para levantar la vida de los mexicanos y los estadounidenses a la misma vez. Que la economía del futuro es una economía que trabaje para todos, no nomás para los de arriba. Las palabras de Ken Salazar no solo imprudentes, desafortunadas, sino también que demuestran que hay una estrategia muy clara del Departamento de Estados Unidos, por lo menos, que podría alcanzar incluso a la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, en un intento muy burdo por entrometerse en asuntos que solo le competen a los mexicanos y a las mexicanas. Aquí estamos hablando de una abierta, franca violación a nuestra soberanía y a nuestra independencia. Vamos ahora sí a recuperar pues parte de lo que nos dijo el presidente López Obrador el pasado viernes cuando estuvimos ahí en la conferencia matutina. Le preguntamos justamente al presidente López Obrador qué pasaba con estas tensiones bilaterales, esta declaración de Ken Salazar, y no vamos a recuperar todo lo que nos dijo, vamos a recuperar solo algunos fragmentos. En este primer fragmento de su respuesta, el presidente López Obrador nos dice que últimamente, claro, ha habido estas faltas de respeto a México, a pesar de que se había logrado una relación en un pie de igualdad tanto con el presidente Donald Trump en su momento, en el primer tramo del gobierno del presidente López Obrador, y después ya en el gobierno de Joe Biden. A pesar de todos sus amagos en términos, o más bien en temas como el migratorio, y que iban a imponer sanciones y todo esto del muro, pues se había más o menos solventado esta situación hasta llegar a un punto de equilibrio donde se mantenía una relación estable. Pero dice el presidente, últimamente, así como lo mencionamos en la conferencia, se lo preguntamos claramente al presidente, que venían todas
todas estas tensiones en aumento a partir del secuestro de Ismael Zambada García y luego viene este tema de la reforma judicial. El presidente dice sí, ha habido esas faltas de respeto. Vamos a escuchar lo que nos contestó el pasado viernes 23 de agosto el primer mandatario en su conferencia. Sin embargo, últimamente han habido, como tú lo señalas, ¿no? Actos pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar de ayer. Pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. Sí. Sí, a ver si nos las mandan. Es un extrañamiento para la embajada y se las vamos a entregar. Yo espero que pues esto no se repita. Esta es la nota, pero como algunos no tienen forma de verlo, o mejor dicho, lo ven pero no lo escuchan, lo voy a leer porque muchos siguen esta conferencia por radio. A ver si me prestas un... Dice: la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy, en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos mexicanos, porque la opinión tiene que ver con la iniciativa que se envió para llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que es pues un procedimiento completamente legal. El presidente tiene la facultad para presentar iniciativas al Congreso y el Congreso decide, que es otro poder, precisamente el poder legislativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho
mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, es una acción que se da en el marco de lo que establece nuestra Constitución. El Gobierno de México está comprometido con un poder judicial que goce de verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos. ¿Por qué estamos proponiendo esta reforma? Porque el Poder Judicial está plagado de corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México. Como parte de esta misma respuesta y pues avanzando en esta lectura también del extrañamiento que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores, el presidente López Obrador recordó que el Poder Judicial de la Federación está en un proceso de reforma justamente porque beneficia sobre todo a estos intereses extranjeros, intereses que no tienen nada que ver con el pueblo de México ni con la justicia hacia el pueblo de México, y también porque beneficia a delincuentes de cuello blanco. Vamos a ver cómo lo mencionó el primer mandatario el pasado viernes. Por eso se quiere llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial. Aquí estamos hablando de la protección del Poder Judicial a los delincuentes de cuello blanco, nacionales y extranjeros, pero también el Poder Judicial está controlado por las bandas o los jefes de las organizaciones criminales. Domina la delincuencia organizada y domina la delincuencia de cuello blanco al Poder Judicial. Entonces, por eso es importante la reforma. ¿Y qué se propone? De manera muy sencilla y democrática, que en vez de nombrar en la cúpula del poder a jueces, a magistrados, a ministros, porque el Poder Judicial fue, cuando se llevó a cabo esta política neoliberal, una moneda de cambio para que el PAN apoyara al PRI de Salinas en todas las reformas privatizadoras, les entregó por completo al PAN el Poder Judicial. Como en el gobierno de Zedillo se llegó al extremo de que el Procurador General de la Justicia era un panista, fue una concesión. Entonces, si se elige a los jueces, que es lo que estamos proponiendo,
elegir a magistrados, elegir a ministros, podemos ir limpiando de corrupción el Poder Judicial y que esos jueces, magistrados, ministros sepan que representan al pueblo, a la nación, y que su función es impartir justicia. Por eso es Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no, habría que quitarle el nombre, quitar la palabra justicia. Entonces estamos proponiendo esa reforma y no quieren. ¿Cuál es la afrenta? ¿Cuál es el agravio? ¿Cuál es la violación que se está cometiendo? Que no los mexicanos vivimos en una democracia, que no es la democracia el gobierno del pueblo y para el pueblo, que no establece el artículo 39 de nuestra Constitución que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, que no es el pueblo el soberano, el que manda. ¿Por qué se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, a los gobernadores, al presidente de la República, ahora presidenta de la República, y no se va a poder elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Además, ya esto no tenemos que estar viendo qué sucede en otros países, donde también, dicho sea de paso, se elige a integrantes del Poder Judicial. Pero tenemos nuestra historia. Aquí en la época de la República restaurada, en la época del presidente Juárez, de acuerdo a la Constitución de 1857, se elegía a los ministros, a los jueces. En esta misma respuesta que le dio a la revista Contralínea, larga la respuesta, casi 50 minutos que el presidente pues le dedicó a este tema de Ken Salazar y de este extrañamiento emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el mismo 22 de agosto, cuando después de esta declaración desafortunada, imprudente, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores emite este extrañamiento duro, pues a la altura de las circunstancias. Y el presidente López Obrador, como parte de esa respuesta, indicó que el pueblo de México pues al final no dejó ser manipulado por todos estos intereses, ni con las campañas. Ahí ya no hace tanto énfasis el presidente en estas campañas de narcopresidente, narcocandidata, narcogobierno, que fueron financiadas desde Estados Unidos a través de la DEA, que recordar también el nexo directo con el Departamento de Estado estadounidense. La DEA, las agencias pues no actúan por su propia cuenta, intentando pues inmiscuirse en un proceso electoral que nada tienen que hacer, ¿no? Que es el mexicano y el que decide nuestro pueblo. Bueno, pues dice el presidente, ni siquiera esas campañas, ni todo el financiamiento a opositores, particularmente a la organización Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González Guajardo, les sirvió para imponer lo que querían, que era un gobierno que regresara al sometimiento anterior del PRIAN con Xóchitl Gálvez. Vamos a escucharlo. Pensaron, ¿no?, que con campañas mediáticas, con guerras sucias, con el uso del dinero, porque también
de Estados Unidos mandaban dinero, ahora me dicen que solo hasta el 2023 para estas asociaciones civiles supuestamente defensoras de derechos humanos y en contra de la corrupción, instituciones, organizaciones dedicadas a atacar, a socavar a nuestro gobierno. Esta asociación como la de Claudio X González y otras más, también que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos en México. Pero bueno, ya cuando menos ya nos contestaron de que se terminaron los convenios hasta el 23, o sea que ya 24 ya no les dan dinero. Hay que ver si es cierto y si van a mantener ese compromiso de no estar financiando a opositores, porque eso no les corresponde, también es un acto intervencionista contrario a nuestra Constitución. Pero en fin. Y el presidente López Obrador continuó con la lectura de este extrañamiento al embajador Ken Salazar y sobre todo pues para advertir que esto es un tema de seguridad para México, de soberanía, de independencia y que nada tiene que hacer el embajador estadounidense en temas que solo le competen a las mexicanas y a los mexicanos. Vamos a recuperar también un fragmento al respecto. Entonces, en tal virtud, dice la carta, o el extrañamiento, la declaración del embajador de los Estados Unidos de América, expresando su postura sobre este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos. Nosotros no vamos a recomendarles, imagínense que Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, lea un documento diciendo que por qué Estados Unidos vende o regala tantas armas para que se hagan las guerras en Gaza o en Ucrania o en cualquier otra parte en donde mueren inocentes. ¿Qué contestarían? ¿Usted qué tiene que meterse? Nosotros no hacemos eso. Y claro, esto lo celebran, este injerencismo, porque son muy simpatizantes de la política prepotente, ¿no?, de Estados Unidos. Lo celebran los de la oligarquía,
la prensa vendida o alquilada. Estoy seguro que las declaraciones, no he visto la prensa, pero de Ken deben de estar en 8 columnas en todos los periódicos, todos, ¿no? A ver. En la misma conferencia del pasado viernes y como parte de esta pregunta que le hacemos al primer mandatario, se refirió a esta consonancia que existe en ciertas coyunturas entre los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, porque también hay que recordar que el embajador de Canadá en México se pronunció el mismo 22 de agosto en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación, indicando que estaba en riesgo el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en ese contexto el presidente dijo, pues hay que poner atención en esta armonía de los tiempos, en este, digamos, en este acuerdo que se percibe entre ambas naciones para intentar presionar indebidamente a nuestro país para que no se haga esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Y se refiere también en esta declaración el presidente a que Ken Salazar pues solo es un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Y no sé si se dan cuenta cómo se armoniza Estados Unidos y Canadá, que también es lamentable, porque esto no es Ken. Ken es el vocero, esto es el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Y Ken no es aquí está también reforma judicial, riesgo para relación comercial en el tratado. ¿Quién sabe? ¿Saben? Ken no está en los extremos de los embajadores que han habido en México, de Estados Unidos. El peor de todos, Wilson, ese dirigió el operativo, la canallada para asesinar al presidente Madero, al apóstol de nuestra democracia, un llamado Pacto de la Embajada. Ahí se reunieron todos los traidores para detener al presidente aquí en Palacio, 1903, presidente electo democráticamente, y al vicepresidente José María Pino Suárez. Y los detuvieron aquí, los bajaron a la intendencia del Palacio, los tuvieron como 5 días presos en la intendencia, y luego en la madrugada, mes de febrero, 23 de febrero, los sacaron de 1903 y los asesinaron. Y todo eso lo fraguó, lo dirigió el embajador de Estados Unidos en México, Wilson. Lo peor que ha habido. Y el mejor, fíjense, Joseph Daniel, embajador, cuando el presidente de Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt,
claro, un gran presidente. Hay dos presidentes que nosotros los mexicanos tenemos que respetar mucho, dos presidentes de Estados Unidos. Uno, el presidente Lincoln. Fíjese, presidente Lincoln, republicano, pero no reconoció la intervención, la invasión francesa, ni a Maximiliano, al emperador ni a la emperatriz Carlota. Y apoyó al presidente Juárez. Pero eso se decía antes, habrán muchos Abranes, pero como Abraham no habrán. Así se decía en México. Un gran reconocimiento a Lincoln. Y el otro presidente, Roosevelt, demócrata, porque a él le corresponde gobernar Estados Unidos después de una crisis económica, un crack económico. Él saca adelante a su pueblo y lleva a cabo una política de buena vecindad. Neruda, poeta de izquierda chileno, premio Nobel de literatura, llega a decir que Roosevelt era el titán de las libertades. Hice un reconocimiento de una gente como Neruda, de izquierda, a un presidente de Estados Unidos. Lo importante de Roosevelt. Bueno, el embajador en ese entonces, esa era Joseph Daniel, y había sido su jefe de Roosevelt. Y tenemos la suerte que es embajador en México cuando la expropiación petrolera, y se porta el presidente Roosevelt y el embajador de lo mejor, respetuosos de la decisión soberana que había tomado, decisión soberana y patriota del general Cárdenas. Son los dos. ¿Dónde está Ken? Pues no es Wilson, pero tampoco es Daniel. Que ayude todo esto, ¿no? Y no enojarnos, tener nada más muy presentes las cosas y defender nuestra independencia, nuestra soberanía, y no someternos. Frente a ninguna potencia extranjera. No es nada más el caso de Estados Unidos. Ninguna hegemonía, ningún país extranjero puede imponernos a nosotros las políticas que corresponden a los mexicanos decidir, como este caso. Es una burda actitud intervencionista.
Ahí las palabras del presidente López Obrador y para este mismo, digamos, esta misma respuesta, el presidente López Obrador concluye con pues una frase muy fuerte de que México no se va a someter ni a Estados Unidos ni a ningún otro país hegemónico, somos un país independiente y eso lo tenemos muy claro en adelante, así es como lo mencionó el primer mandatario mexicano en defensa, pues eso, de nuestra soberanía y nuestra independencia. ¿Dónde está Ken? Pues no es Wilson, pero tampoco es Dani. Que ayude todo esto, ¿no? Y no enojarnos, tener nada más muy presentes las cosas y defender nuestra independencia, nuestra soberanía, y no someternos. Frente a ninguna potencia extranjera. No es nada más el caso de Estados Unidos. Ninguna hegemonía, ningún país extranjero puede imponernos a nosotros las políticas que corresponden a los mexicanos decidir, como este caso. Es una burda actitud intervencionista. A ver qué va a opinar la gente. Y le hago la pregunta a los que nos escuchan, los que nos están viendo o los que se van a enterar. ¿Quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? ¿Sí o no? Ya nada más. Además, el método, que aprovecho para informar, permite que los que están ahora de jueces puedan ser candidatos. Lo mismo los magistrados y los ministros. Ellos tienen su lugar. Los nuevos que se van a inscribir, si son muchos, tienen que cumplir requisitos, tienen que ser abogados, entre otras cosas, y va a haber una comisión que va a revisar si cumplen con todos los requisitos que establece la Constitución, las leyes. Y si son muchos, si se va a elegir a un juez y se inscriben 100 y solo pueden haber 10 candidatos, mujeres y hombres, porque la mitad tienen que ser mujeres y la mitad hombres. Entonces va a haber una insaculación de los 100 para que queden 10, pero no los va a imponer nadie. O sea, esos 10 van a aparecer sus nombres en una boleta y el pueblo va a decir de estos 10, porque se van a enterar sobre qué han hecho estos abogados, abogadas. Va a haber un periodo de campaña para que el pueblo los conozca y entonces todos los mexicanos vamos a ir y vamos a votar por la jueza, por el juez que consideremos va a actuar con honestidad,
y va a impartir justicia. Eso es todo. Presidente, ahí las palabras del presidente López Obrador, y también en esta conferencia aprovechamos para preguntarle al primer mandatario mexicano pues si existen estos expedientes donde se demuestre la presunta corrupción de jueces, magistrados y ministros, porque pues queda claro que parte de estos acuerdos que se tienen con transnacionales o con delincuentes del crimen organizado de cuello blanco, pues podría existir ahí un tema de lavado de dinero, producto justamente de esta corrupción, que si en todo caso la unidad de inteligencia financiera tenía estos expedientes, ya que se le da un seguimiento, digamos, incluso automatizado a todas las personas políticamente expuestas, y esta categoría también la tienen estos ministros, estos jueces y estos magistrados. El presidente López Obrador prácticamente lo que dice en esta respuesta es que no se le dará pie a una estrategia incluso perversa donde se victimicen estos juzgadores, y aprovecha nuevamente para decir que aunque el paro tiene visos de ilegalidad, este paro de trabajadores y encabezados por supuesto por jueces y magistrados, pues no va a haber ninguna represalia, es lo que nos dijo el pasado viernes, y también negó la posibilidad de que los expedientes de la UIF sobre estos temas de corrupción en titulares de este Poder Judicial de la Federación pues vayan a ser públicos. Vamos a escucharlo. Pero si se da a conocer eso, pues van a hablar de que es una persecución. Se van a convertir en víctimas. No, nada. Es lo mismo acerca de sus sueldos. Es muy clara la legislación de que si alguien opta por la huelga, cualquier trabajador, pues ya no recibe su salario. Por eso, al final, cuando se resuelve una huelga, se discute sobre los salarios caídos, se les llama. Y eso lo saben muy bien los integrantes del Poder Judicial. Pero le corresponde resolverlo al Consejo de la Judicatura. Y no vamos nosotros a pedir que les hagan descuentos. Al contrario, nosotros sostenemos que son libres para manifestarse, que no tienen nada que temer. No hay represión de ningún tipo, nada más es que tomen en cuenta de que ya hay un juez que es el pueblo de México, que no lo ignoren para que no les pase lo que sucedió hace un poco más de 2 meses, porque el conservadurismo suele sostener que el pueblo no existe o da como hecho de que el pueblo no existe. El pueblo para ellos es tonto. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, la política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. Y nuestro pueblo
es de los pueblos más conscientes del mundo, porque aquí en los últimos años se llevó a cabo una revolución de las conciencias. Este es uno de los pueblos con menos analfabetismo político. Aquí hay millones de mexicanos conscientes. Ese es algo excepcional. Esto no se advierte en todos los países del mundo. México está a la vanguardia en cuanto a la politización de su pueblo. Es un orgullo. Entonces, se les olvidó eso y pensaron que controlando los medios de información o manipulación iban a detener la transformación del país, y se llevaron un revés. Todavía no reaccionan. Fue un tengan para que aprendan a respetar al pueblo. No ninguneen, no menosprecien al pueblo. Ya cambió la situación política, ya hay reacomodos, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya no es nada más lo que diga Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre, Lore de Mola, la señora Azucena, Uresti, etcétera, etcétera, o el Reforma, el camarada Zavarripa, o Ili Ortiz, como era antes. Ya no, eso no. Pero por lo que veo, no cambian. Y es de sabios cambiar de opinión. Entonces siguen con lo mismo. Pues como decíamos, estas tensiones están al máximo nivel y hay que tomar en cuenta todos los elementos en la mesa a la hora de analizar cuál es la situación entre México y Estados Unidos y qué pudiera pasar de cara al cambio de gobierno. Allá la entrada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República. Todo esto, por supuesto, pudiera marcar un rumbo distinto a lo que se tiene en esta materia. El mismo viernes, luego de que el presidente López Obrador declarara falta de respeto de Estados Unidos, que reclamara incluso públicamente a través de este extrañamiento al embajador Ken Salazar, pues este representante estadounidense dio declaraciones a la prensa ya más mesuradas, por supuesto ya no tan imprudentes como las de un día antes, y dijo que supuestamente sus preocupaciones manifestadas en la conferencia de un día antes, es decir, del 22 de agosto, pues en realidad se referían o habían sido expresadas en este marco de la cooperación, en un tono colaborativo con México, porque él no tiene
Más bien esta respuesta fue en su cuenta de X, de la red social X, porque no tiene pues esta, digamos, intención de dañar las relaciones entre México y Estados Unidos. Textualmente lo que escribió en su red social X fue: las preocupaciones que expresé sobre la elección directa de jueces son en espíritu de colaboración. Como socios buscamos un diálogo honesto y abierto para seguir con el gran progreso democrático y económico que hemos alcanzado. Eso es lo que escribió Ken Salazar, luego de que un día antes, pues ya lo escuchábamos al inicio de este programa, pues prácticamente lo que había dicho era una amenaza a la relación bilateral, sobre todo de carácter económico, pero también hay que entender que nuestra relación con Estados Unidos no solo es de carácter económico, no solo es que seamos el principal socio comercial de esa nación o de esa potencia, sino también que está todo el tema de la seguridad hemisférica, todo el tema de la migración, todo el tema del tráfico de fentanilo, a la inversa del tráfico de armas, del lavado de dinero, todo este tema que necesariamente involucra la cooperación, pues evidentemente las palabras de Ken Salazar no son en este tono colaborativo, sino fueron en un tono realmente injerencista que no se puede negar. Veremos cómo se va pues avanzando en esta tirante relación entre México y Estados Unidos. Y hoy también les vamos a hablar de un trabajo periodístico del director de la revista Contralínea, Miguel Vadillo, que sigue revisando cómo se encuentra esta relación entre México y Estados Unidos, sobre todo en materia de seguridad, y también lo que tiene que ver con la guerra entre comillas, de cárteles por la disputa de estas 10 entidades, de estas 16 entidades federativas que controla el cártel de Sinaloa luego del secuestro del Mayo Zambada, quien ya se encuentra en Estados Unidos a la espera de su futuro juicio. En este sentido, escribe Miguel Vadillo, y hoy mismo lo vamos a dar a conocer para que usted a las 7 de la noche revise esta información en nuestra página www.contralinea.com.mx, que ante los delicados acontecimientos que elevaron las tensiones entre México y Estados Unidos por este secuestro y su secuela del del principal narcotraficante mexicano Ismael Zambada García en territorio nacional, ocurrido el pasado 25 de julio, y en donde habrían participado policías de la Agencia Antidrogas estadounidense, DEA por su sigla en inglés, sin informar al gobierno federal ni solicitar su autorización. Se prendieron todas las alertas, por lo que será a partir de ahora la nueva relación que en materia de seguridad buscará imponer a México el gobierno estadounidense. Ello independientemente de quién sustituya el próximo 20 de enero de 2025 al presidente Joe Biden. Con estas amenazantes leyes extraterritoriales que van acompañadas de abusos y violaciones a las soberanías e independencias de los países, el gobierno de Estados Unidos, primero con Donald Trump y ahora con Joe Biden, prepara una embestida permanente contra la próxima administración que encabezará la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hasta el 25 de julio pasado, el gobierno del presidente López Obrador había podido contener los embates de Estados Unidos, como por ejemplo el rescate del exsecretario de la Defensa mexicano Salvador Cienfuegos Cepeda, detenido arbitrariamente durante un viaje que hizo al vecino país del norte, después con la exhibición pública del expediente fabricado por la DEA para realizar dicha captura, en donde nuevamente este cuerpo policial antidrogas quedó expuesto por su deficiente trabajo. En este mismo contexto nos recuerda el periodista Miguel Vadillo que a todos estos casos se sumó la contención y el rechazo del gobierno a las distintas agencias
policiales y de inteligencia estadounidenses, de CIA, FBI, NSA, Tesoro, aduanas, entre otras, acostumbradas en sexenios anteriores a actuar de manera arbitraria y violatoria en México sin restricción alguna, sobre todo cuando se trataba de operativos en contra del crimen organizado. Pues recordar también aquí que agentes de 14 de estas dependencias estadounidenses fueron expulsados y poco a poco han ido regresando algunos de ellos, pero se mantiene muy, digamos, pues atenta a nuestra política interior, a lo que hagan en nuestro país. Y eso siente Estados Unidos, que ha debilitado su presencia en México. López Obrador ha logrado defender con todo ello la independencia y soberanía de México durante su mandato. Por ello causó gran preocupación en Palacio Nacional, en todos los órganos de seguridad e inteligencia del país, la intromisión de agentes de la DEA en territorio nacional el pasado 25 de julio para secuestrar y trasladar a dos de los más importantes narcotraficantes mexicanos a territorio estadounidense. Como parte de las investigaciones del periodista Miguel Vadillo, también se da cuenta de que en México todos los cuerpos de seguridad e inteligencia siguen en alerta máxima, porque se prevé ya que haya en nuestro país una guerra de dos facciones de narcotraficantes sinaloenses en 17 estados que controla o donde participa el Cártel del Pacífico, también conocido como el Cártel de Sinaloa, en trasiego de marihuana, cocaína, heroína y fentanilo. Este peligroso grupo delincuencial tiene también ramificaciones en Estados Unidos, con total impunidad y complicidad de autoridades de aquel país, principalmente en Arizona, Texas, California, Nueva York y Chicago. Su operación también se verá afectada en 16 países que utiliza para la obtención de drogas prohibidas o para su venta. Entre ellos pues se encuentra Australia, Ecuador, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, así como Colombia. Por un lado está el enfrentamiento inevitable entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, los Mayos y los Chapitos, a quienes ya se les considera como enemigos, y por otro lado viene también la guerra por los territorios encabezada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, con quienes ya mantenían estas dos facciones de los Mayos y los Chapitos pues un enfrentamiento permanente por el control de los mercados. El periodista Miguel Vadillo también nos da a conocer la ficha de identificación del Mayo Zambada, donde se da cuenta de sus familiares, sus esposas o exesposas, todas sus redes de presuntas complicidades, entre otros detalles.